vamos a ver lo referente al gobierno de Díaz Ordaz, entre otros presidentes que le han sucedido, si podemos llegar hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, que termina en el año 2000, que básicamente es la transición de un gobierno básicamente autoritario hasta el modelo neoliberal, que hasta la fecha todavía sigue aplicando un poco, y el presidente actual ha dicho que ha querido eliminar ese modelo económico, que más adelante vamos a explicar a qué se refiere el neoliberalismo. Fíjense bien, el gobierno de Díaz Ordaz de 1964 a 1970 tiene muchísimos problemas. Fue un gobierno, digamos, un poco estable en la parte económica al inicio, pero posteriormente viene un declive, sobre todo en el sector industrial y agrario, y la parte de la economía comienza a bajar. Sobre todo, lo principal que tuvo en conflictos fueron los movimientos sociales que tuvo en contra. Este gobierno fue extremadamente autoritario y es donde deriva el famoso síndrome del 68. El primer movimiento más importante fue el movimiento magisterial, o sea, de maestros, en los cuales estaban exigiendo mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. Díaz Ordaz no permite eso y básicamente comienza la política de represión, en la cual va a mandar al ejército a eliminar todo ese tipo de movimientos sociales, ya sea disuadiéndolos, encarcelándolos o básicamente destituyéndolos de sus puestos laborales, para así dejar en claro que quién manda sobre de quién. Aquí en este caso el Estado, o sea, el gobierno estaba sobre de todos e iba a imponer sus decisiones. Ahora bien, posteriormente viene un movimiento médico en el cual no eran sobre todo los médicos como tal ya titulados con una especialidad, no, eran médicos residentes. Había una disputa entre salarios entre el sector salud, ISSSTE e IMSS, principalmente por la diferencia entre esto, y los médicos residentes estaban diciendo lo siguiente, que había una sobreexplotación sobre ellos. Estaban usando mucho su servicio, estaban haciendo que trabajaran horas de más y no había una ley que los protegiera. Entonces, también sus salarios eran extremadamente bajos. Ellos nada más estaban pidiendo que aumentaran su salario por la cantidad excesiva de trabajo que tenían. Ahora bien, en el mismo caso, Díaz Ordaz, como gobierno autoritario, básicamente va a destruir este movimiento social, que al inicio fue un poco pacífico y un poco violento más adelante, pero no llegando a un extremo, en el cual ellos proponen una huelga, en la cual si llega a una huelga y Díaz Ordaz básicamente con el ejército disuelve esa huelga. Ahora bien, actualmente esto derivó en ciertos derechos, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo hay un capítulo especial que dice trabajos de médicos y residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, donde establece todos los derechos que tienen como médicos residentes. Ya está regulado, ya tienen ciertos derechos, así como deberes y obligaciones, con los cuales pueden estar más seguros que hay un marco legal que los puede proteger sobre algunos excesos que puedan imponer algunos hospitales o instituciones privadas o públicas que estén al mando de ellos. Ahora bien, el principal y el más conocido fue el movimiento del 68, que fue un movimiento estudiantil derivado de una pugna entre dos preparatorias. Díaz Ordaz no iba a permitir esto, por lo tanto manda al ejército a que dé fin a esa pugna entre dos preparatorias. Los estudiantes como tal no les agrada esa conducta del gobierno, por lo cual ellos van a tratar de hacer un movimiento en contra de el autoritarismo que ya se viene marcando mucho del gobierno de Díaz Ordaz. Sabemos que al final el movimiento 68 termina con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, en la cual muchos estudiantes quedan muertos en la Plaza de las Tres Culturas. Esto provocando que los movimientos sociales posteriores o sean más agresivos o definitivamente no se hagan. Sí tenemos unos movimientos más agresivos en caso de guerrillas, por ejemplo, estos dos que vamos a ver un poquito más adelante, y derivando en los años 70 con la Guerra Sucia, que la Guerra Sucia básicamente se dice que empieza en el 64 con Adolfo López Mateos. Ahora bien, en la parte de política exterior e interior, la firma del Tratado de Tlatelolco era para usos no bélicos de la energía nuclear. Se dice también
que este tratado fue para evitar que México tuviera armas nucleares o acceso a investigaciones para producir armas nucleares, ya que a Estados Unidos no le conviene tener un país muy cercano y que tenga energía nuclear para poderse defender. Ahora bien, en el sector industrial y agrario viene un déficit y un rezago completamente en estos dos sectores, afectando directamente la economía. Se viene una concentración urbana demasiado grande, haciendo que la población en el campo disminuya. Esto provocando un aumento en las poblaciones urbanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que va a hacer que se vayan a sobrepoblar y provocando nuevos problemas sociales. Ahora bien, aquí hay algo importante. Se supone que en el 68 se iban a llevar a cabo los Juegos Olímpicos a mediados de octubre. Entonces, una de las causas que supuestamente decían que también el movimiento del 68 era para evitar los Juegos Olímpicos, para que se gastara tantísimo dinero que se iba a implementar en unos juegos que realmente no eran necesarios para el país, sino que implementaran ese dinero para la situación social. En este caso se implementa un impuesto muy conocido hasta la fecha, que en algunos estados no se ha eliminado, la tenencia. La tenencia se crea en el gobierno de Díaz Ordaz, que era un impuesto a tener un auto que se iba a pagar. Se supone que era temporal nada más, mientras duraban los Juegos Olímpicos. ¿Para qué? Para poderlos pagar. Con ese impuesto extra podían obtener un recurso extra para poder financiar los Juegos Olímpicos. Pero posteriormente que acaban los Juegos Olímpicos, el impuesto de la tenencia no se elimina, como se había dicho. Ahora bien, viene un ligero aumento a la deuda exterior, viene una inflación de 2.65, aumenta ligeramente, no es un aumento muy grave, y 12.50 pesos por dólar. Digamos que estaba un poquito estable en la parte económica. Como vemos aquí, este rezago afecta ligeramente a esta parte de aquí. Ahora bien, la parte más importante son las operaciones encubiertas que tienen sobre todo Estados Unidos en México. Algunas operaciones que están aquí, por ejemplo, Litensor, Litempor, Linevoy, Limotor y Elegant. Esta de aquí básicamente la operación era sobre un solo presidente, que se supone que él va a solicitar al gobierno de Estados Unidos que venga a hacer acciones de espionaje para evitar algún golpe de estado posterior. El nombre clave de este personaje era Litensor, que era el presidente Adolfo López Mateos. Ahora bien, Litempo I, este era el sobrino de Díaz Ordaz. Litempo fue el programa en el cual se estaba espiando a ciertos movimientos con influencia de la Unión Soviética o comunistas. El principal fue Litempo. Había otros como Linevoy, estaba el Limotor, que básicamente este estaba espiando al Consejo Nacional de Huelga de la UNAM, que estuvo muy inmiscuido en el movimiento del 68. Lee Elegant, que básicamente se supone que han dicho que era el padre de Echeverría Álvarez, que se identificaba con Litempo 8. Litempo 2 fue el presidente Díaz Ordaz, sucesor de Litenso. Ahora bien, estas operaciones encubiertas, ¿qué afectaciones tienen? Entonces, el gobierno norteamericano básicamente va a espiar a ciertos personajes periódicos, entre otros movimientos sociales, algunos conocidos como Lázaro Cárdenas de Río, expresidente de México, y David Alfaro Siqueiros, conocido muralista mexicano. Estos como tal iban a ser espiados, también como partidos, como el Partido Comunista Mexicano. Entonces, estos iban a ser espiados para obtener información y dársela a el gobierno mexicano, a los altos funcionarios del gobierno mexicano para que decidieran qué hacer en contra de esto, ya que los gobiernos de Díaz Ordaz en adelante eran básicamente anticomunistas. Y entonces también para evitar un avance durante la Guerra Fría, que estamos en esta época en su auge, Estados Unidos, evitar el avance de la Unión Soviética y de evitar un golpe de Estado por parte de la Unión Soviética en México, que no le convenía tener un Estado comunista a un lado. Entonces, ¿por qué se trataba de evitar esto? Porque había muchísimas influencias en esta época, sobre todo por la Revolución Cubana y el comunismo implementado por la Unión Soviética en algunos países. Ahora bien, la Revolución Cubana impacta mucho, sobre todo a la sociedad estudiantil. Se dice entonces, el movimiento 68 sí trataba de hacer un golpe de Estado. Un maestro que tuve de historia súper genial que he tenido, él estuvo inmiscuido en el movimiento 68 y nos cuenta lo siguiente, que realmente sí querían provocar un golpe de Estado en México, querían imponer básicamente el comunismo en México, pero como tal
no estaban totalmente organizados en materia militar. Entonces digamos que tenían la intención sí de un golpe de estado, a lo mejor no todo el sector, pero una parte sí, pero no tenían el entrenamiento militar para hacer frente al ejército, que era parte del Estado, por lo tanto disuelven el movimiento del 68. En entrevistas posteriores a la salida del gobierno de Díaz Ordaz, después del año 70, se dice que él tenía información clasificada en la cual decía que sí iba a haber un golpe de Estado, entonces básicamente autoriza que esté la matanza para evitar el golpe de Estado y evitar que México se destroce como Estado. Entonces, también se dice que hubo un golpe de estado técnico por parte de Litempo 8, o sea, Echeverría Álvarez. ¿Por qué? Porque básicamente, si ustedes recuerdan el dedazo, que básicamente es indicar con el dedo, era la forma de indicar quién iba a seguir en la sucesión presidencial. El partido del poder decidía quién iba a seguir, sobre todo el presidente en curso. Ahora, Díaz Ordaz tenía a un favorito que no era Echeverría Álvarez. Entonces, hay muchísima información que dice que Echeverría Álvarez básicamente fue el que ordenó la matanza, no tanto Díaz Ordaz. Díaz Ordaz acepta la responsabilidad, sí tenía conocimiento, pero el que da la orden fue él, más que nada para dar un golpe de estado técnico sobre Díaz Ordaz, básicamente someterlo a su voluntad para que posteriormente le herede el cargo de presidente de la República y estar más a favor del gobierno norteamericano. Ahora bien, movimientos extremadamente radicales, por ejemplo, el MAR y la LC23S. ¿Qué son estos dos? El Movimiento Acción Revolucionaria, que fue un movimiento armado que fue entrenado en Corea del Norte, país de carácter socialista comunista. Este de aquí entrenó a cierto grupo estudiantil, aproximadamente entre 89 a 100 miembros, en Corea del Norte en tácticas de guerrilla. Estaban entrenados para hacer bombas, estaban entrenados para usar cualquier tipo de arma y para provocar un golpe de estado en México. Posteriormente, cuando ellos aterrizan en México en 1970, son aprendidos y disuelto este movimiento posteriores años después, del 70. Y la Liga Comunista 23 de septiembre fue un grupo también guerrillero muy peligroso que comenzó a secuestrar ciertos personajes muy fuertes, sobre todo en la parte empresarial. Uno más conocido que fue Garza Sada, que era un empresario muy fuerte, que era el dueño de Grupo Modelo en Nuevo León, que dio muchísimo empleo a la parte de Nuevo León. Él en Nuevo León básicamente lo hizo crecer en materia de empleo y económicamente. Entonces ellos tratan de secuestrarlo y entre el enfrentamiento entre sus escoltas de Garza Sada y los integrantes de la Liga Comunista, básicamente Garza Sada termina muerto. Ellos posteriormente comienzan a secuestrar más personas, inclusive a un diplomático de Inglaterra. Entonces, básicamente va a estar la pugna ya de manera violenta entre algunos movimientos sociales ya violentos o guerrilleros contra el Estado. De esta parte básicamente sería lo más importante del gobierno de Díaz Ordaz y continuamos con la parte del gobierno del sucesor Luis Echeverría Álvarez. Bien, en estos dos sexenios, que son 12 años, comprendidos por los sexenios de Echeverría Álvarez y López Portillo, van a haber muchas crisis de manera social y sobre todo económica en el de López Portillo. Fíjense bien, en el sexenio 70-76, inflación va a subir de aproximadamente 2.6 que tenía Díaz Ordaz a 15.38%. El tipo de cambio de 26.45 pesos por dólar, equivalente más o menos a lo que anda hoy en día, oscilando entre 20 a 25 pesos por dólar. La deuda externa va a aumentar muchísimo más, de 35.32 del porcentaje del Producto Interno Bruto. Vamos a poner estos factores al inicio de cada sexenio para comprender cómo esto va a afectar a la economía y a la sociedad mexicana. En el siguiente sexenio, que va a ser el de Miguel de la Madrid, voy a explicar términos como inflación. Digamos que una clase de economía un poquito rápida para comprender cómo es esto y en qué afecta en el Estado mexicano. Ahora bien, principalmente el gobierno de Echeverría Álvarez va a tener un gran repudio social, ya que se decía que él había participado fundamentalmente en el movimiento del 68, por lo cual no tenía mucha aceptación en toda la población como tal. Se promulga una nueva ley electoral que va a propiciar a la nueva generación de partidos políticos, muchos de carácter socialista comunista.
Ajá. Y se va a dar nuevos movimientos estudiantiles. Sobre todo, ellos van a tratar de ganar la autonomía en sus universidades. Por ejemplo, la Autónoma de Nuevo León, que fue la más conocida, posteriormente se une la UNAM. También en esa época, los movimientos estudiantiles en la Autónoma de Tamaulipas fueron inmiscuidos en toda esta parte del movimiento estudiantil. Este nuevo movimiento básicamente estaba luchando por la autonomía, o sea, la no intervención del Estado en las universidades, ya que el Estado básicamente estaba imponiendo a los rectores de las universidades a modo de ellos que los apoyaran en elecciones o de manera económica. Había ciertos sectores ahí que no apoyaban eso y básicamente había una pugna entre grupos y también de ideologías comunistas y socialistas en las universidades. Básicamente todo esto va a provocar problemas, que se hagan nuevas manifestaciones en la Ciudad de México. La más conocida fue la del 10 de junio del 71, conocida como el Jueves de Corpus, que básicamente una celebración religiosa llamada Corpus Christi, que fue en esta fecha, y en ese día que estaba una manifestación en la Ciudad de México, Echeverría Álvarez manda al ejército a que disuelvan esa manifestación, terminando con datos como de la revista Proceso, que dice que hubieron aproximadamente 29 muertes y una cantidad de aproximadamente de 100 o más personas heridas. Ahora bien, esto estaba en el auge de la famosa Guerra Sucia, que no era una guerra como tal civil muy fuerte, era una guerra como digamos disminuida, o sea, guerrillas contra el Estado mexicano. Aquí básicamente consistía en la desaparición forzada de personas, que es un delito en el cual los agentes del Estado, llámense policías, llámense ejército, marina, entre otros, solamente agentes del Estado, desaparecen la persona. O sea, no se encuentra un cuerpo para saber si está muerta la persona o no se encuentra el paradero de la persona para saber si está viva. Uno de los casos más importantes fue el caso Radilla. Era el nombre del personaje Rosendo Radilla Pacheco, el cual fue desaparecido y por el cual en años posteriores México fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual reconociera que el Estado abusó de su poder, a que diera una disculpa pública y a indemnizar a los parientes del desaparecido Rosendo Radilla, provocando esto una reforma constitucional en 2011 que va a ampliar los derechos humanos en todo el Estado mexicano. Ahora bien, se hacen grupos guerrilleros, como había mencionado anteriormente, el MAR y la Liga Comunista 23 de septiembre, que van a estar en pugna contra el gobierno federal. Ahora bien, se viene un nuevo conflicto y muy grave: el antagonismo con los empresarios que crean el Consejo Coordinador Empresarial que actualmente existe, que era un grupo de empresarios para tener, digamos, cierto poder y hacer presión en contra del presidente Echeverría Álvarez. Básicamente, él estaba pugnando contra los empresarios diciendo que ellos eran la causa de las crisis económicas. Ahora bien, viene el sindicalismo de gobierno oficial y el sindicalismo independiente. Básicamente, las crisis económicas y la gran inflación van a provocar un desempleo, las quiebras de ciertas empresas. Por lo tanto, ellos van a tratar de defenderse en contra del gobierno. Estos van a dejar de invertir en el país y esa falta de inversión privada va a provocar que la crisis económica aumente aún más. Ahora bien, se viene la devaluación del peso, crisis agraria, campesina y sindical, que básicamente se va a venir esto en la parte de muchísimas invasiones por parte de campesinos a territorios o terrenos de personas dueños de ellos. Esto va a provocar que el gobierno vaya a desalojarlos de manera violenta. También se viene una reforma a la Secretaría de Educación Pública en la cual se dice que el eje son los maestros, pero va a provocar que los alumnos también empiecen a aprender por sí mismos. Ahora bien, en el siguiente sexenio, que fue un sexenio crucial para la historia de México, el sexenio de López Portillo. En este la inflación de 15 sube a 33.24%, el tipo de cambio, si pueden observar, estaba de 26 y al final del sexenio básicamente está en 150.29 pesos por dólar. La deuda externa básicamente va a equivaler a 90.13% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, aquí hay un candidato único, o sea, no hubo
una democracia como tal. ¿Por qué? Porque no hubo contienda electoral, solamente había un solo candidato, se votó por este mismo candidato y básicamente ganó las elecciones. Debido a esto hubo un gran abstencionismo por parte del electorado mexicano. Ahora bien, la política de López Portillo fue básicamente aceptar los problemas socioeconómicos y tener una política conciliadora, sobre todo con el Consejo Coordinador Empresarial, para llevar a cabo una nueva inversión privada que ayudará a la economía. Se va a publicar que descubren nuevos yacimientos petroleros en los cuales dice López Portillo que esto va a ayudar a la economía y esto va a ser su pivote o su base de su modelo económico. Su modelo de desarrollo o recuperación de crisis básicamente constaba en tres etapas. La primera era admitir una crisis como tal y superar la crisis. Posteriormente, en la etapa de consolidación, él iba a hacer lo siguiente: iba a estabilizar lo más posible toda la parte social y económica para posteriormente tener un crecimiento acelerado que iba a desarrollar al país teniéndolo como una potencia económica muy fuerte a nivel mundial. Que realmente no logra esto porque el precio del petróleo, digamos que al inicio de sexenio, estaba a 38 pesos por dólar y como en la situación actual que vivimos en el 2020, la OPEP va a acordar, porque hay una sobreproducción de petróleo, que los precios de este disminuya demasiado. Por lo tanto, el país económicamente solamente dependía de la exportación de petróleo y esto va a hacer que el peso disminuya, haya una devaluación económica, no haya venta, la economía baje, por lo tanto se viene una crisis grave económicamente. Se nacionalizan los bancos y al día siguiente de esta medida, de pasar de 26 pesos, pasa a 38, 49 y posteriormente va a pasar hasta 150 pesos por dólar al final de sexenio. Las frases más comunes de López Portillo fue de que defenderé el peso como un perro, o la otra es de que no nos volverán a saquear cuando nacionaliza los bancos. Todo esto provocó una grande desestabilidad social y una crisis económica extremadamente gravísima que vamos a ver en los siguientes sexenios cómo va a aumentar tanto la inflación así como el tipo de cambio hasta la devaluación de 1992, que más o menos va a tratar de estabilizar la economía, pero va a dar una crisis económica muy grave al país. Bien, empecemos con una clase de economía rápida. Observen aquí estos términos que son importantes. Primeramente, ¿qué es la economía? La economía es una rama de las ciencias sociales que se dedica a la administración de los recursos monetarios en un estado para satisfacer las necesidades humanas. Ahora bien, el término más importante que hemos estado mencionando constantemente es la inflación. La inflación es una medida económica en la cual se va a comparar los índices nacionales de precios, así como el poder adquisitivo que tienen las personas de ese estado. Ajá. Esto viene relacionado siempre con el valor del dinero que tiene cierto estado. Ahora bien, la inflación se recomienda que esté entre un 2 y un 3% anual para mantenerse una economía totalmente estable. Si la inflación comienza a aumentar, los salarios también deben aumentar para mantener la economía estable. Ahora bien, ¿qué pasa si aumenta la inflación más de lo normal? Los precios como tal de bienes y servicios van a aumentar, disminuyendo el poder adquisitivo que tienen las personas. Eso va a provocar que haya un menor ahorro. ¿Por qué? Porque si mi dinero va a valer menos, entonces preferimos gastar en este momento antes de que valga todavía aún menos. Ahora bien, la deflación es lo contrario a la inflación. Es el proceso contrario. O sea que los precios de los bienes y servicios van a disminuir aumentando el poder adquisitivo. Diríamos, ¿es una situación benéfica? No. Como dijimos, hay que mantener este porcentaje aproximadamente. Si disminuye, estaremos en un proceso de deflación, el cual nos va a llevar a una espiral deflacionista, la cual va a provocar lo siguiente: que haya un menor beneficio para las empresas, provocando una menor producción, aumentando el desempleo, porque si las empresas no tienen beneficio van a terminar a despedir a las personas, disminuyendo el consumo de las personas, aumentando la oferta de bienes y servicios. Y si yo tengo un aumento en la oferta de bienes y servicios,
puede producirme una devaluación, que es la reducción del valor del dinero de un Estado. En este caso, formas de generarla sea con una mayor oferta de bienes y servicios o un aumento de flujo de dinero, ya sea billetes y monedas en un Estado. Ahora bien, algo importante aquí es sobre el proteccionismo y neoliberalismo, que son cosas totalmente contrarias, y la soberanía. Soberanía es un término latino que se dice como super omnia. Super es sobre, omnia es todo, o sea, sobre todo. Básicamente es cuando el Estado está sobre todo, nadie puede mandar sobre él, el Estado decide sobre sí mismo, no hay nadie encima del Estado. Y entre estados o países, básicamente todos son iguales. Ahora bien, básicamente la soberanía aumenta con la tendencia proteccionista. En esta, el proteccionismo es que el Estado va a ser rector de todos los ámbitos que hay, incluyendo la economía. El Estado va a decidir todos los movimientos económicos a fin de mantenerlos estables. El neoliberalismo es la política contraria, en la cual se va a basar como centro sobre el mercado, sobre todo el mercado globalizado. Básicamente las empresas internacionales o el mercado internacional va a decidir sobre la economía de un país. Si la economía aumenta, puede aumentar la economía del país, pero si la economía disminuye, afectará y provocará una grave crisis económica dentro de ese país. Este modelo, dicen algunos economistas, que no es benéfico porque los países poderosamente económicamente van a provocar ciertas crisis a los países más débiles, provocando que los países fuertes siempre estén arriba y los países débiles estén siempre subyugados a los países poderosos en materia económica. Ahora bien, el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 al 88, empieza con una crisis económica muy grave, una de las más graves que ha tenido el país, por el sexenio de López Portillo. Ahora bien, va a implementar inmediatamente el programa inmediato de reordenación económica, o PIRE, el cual tenía ciertas bases. Primeramente, la más importante, la renovación moral, que era la implementación de la honestidad de los servidores públicos, reducción del gasto público, la creación de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en el cual va a llevar a cabo un enjuiciamiento sobre personajes corruptos. El más importante, el famoso Negro Durazo, el cual era el jefe de tránsito de la Ciudad de México, el cual tenía una mansión en la Ciudad de México en forma del Partenón de Grecia. Aparte, se le acusa también de extorsión, acumulación de armas y corrupción. Fueron encarcelados también 163 personas por actos de corrupción. Ahora bien, va a descentralizar algunas oficinas de gobierno, de la administración pública, dándoselas a los estados. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, se crean las Secretarías de Educación de los estados. Ahora bien, va también a comenzar la alternancia y algunos fraudes electorales por parte del PRI para mantener su hegemonía, o sea, su dominio en todo el país por un solo partido. Pero van a comenzar a perder debido a que los fraudes son demasiado evidentes. La sociedad, así como los partidos opositores, van a estar pugnando para evitar los fraudes electorales. Ahora bien, esto también va a tener como consecuencia la negociación con el sector empresarial, así que vamos a reprivatizar a los bancos que habían nacionalizado el sexenio anterior, López Portillo, dando como tal una aceptación por parte del Consejo Empresarial que va a dar una mayor inversión privada. Esto va a beneficiar a la economía. Todo esto va a hacer que la economía vaya subiendo y México entre a la globalización, como entrando al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Básicamente va a internacionalizar al comercio exterior, aumentando la exportación e importación. Así va a aumentar la economía, una mejor inversión privada, y también esto va a provocar que la sociedad también tenga un beneficio. Ahora bien, aquí hay algo contrario en la rectoría del Estado con el modelo neoliberal. Se supone que básicamente la rectoría del Estado es el proteccionismo, que básicamente él va a implementar ciertas reformas en las cuales se dice que el Estado es rector. En los artículos 25, 26 principalmente. 27 y 28 es para eliminar monopolios, y este sobre territorio nacional y recursos del Estado, sobre todo el petróleo, que todavía la economía estaba muy petrolizada en la época de la Madrid Hurtado.
Ahora bien, implementa el modelo neoliberal donde el mercado básicamente va a controlar toda la economía mundial y puede afectar al país. Entonces está muy contrario la política que él empieza a implementar con la reforma constitucional que se da en este sexenio. Ahora bien, todo esto estaba trayendo beneficios e ingresos a organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional da una buena calificación a México, reestructurando la deuda externa, y esto permite que la economía siga aumentando aún más. Para 1985 se viene el sismo grave en la Ciudad de México, esto provocando una gran crisis económica y social. ¿Por qué? Porque las exportaciones de México disminuyen, los precios del petróleo bajan demasiado y como la economía era muy petrolizada, seguimos dependiendo de eso, era una señal de debilidad del gobierno mexicano. Ahora bien, aumenta las importaciones para la reconstrucción de las viviendas de las personas que perdieron en el 85 y esto va a provocar también que comience una ligera devaluación del peso. Después se viene una crisis económica en la bolsa de Nueva York que afecta directamente al Estado, lo cual provoca que la inflación suba aproximadamente a 135% e incluso a 159%. Para la finalización del sexenio desde la Madrid Hurtado, la inflación termina en 98.8% y el tipo de cambio estaba en 2.289.58 pesos por dólar. Para eso, él firma un pacto de solidaridad económica, en los cuales se van a juntar los sectores obrero, campesino y empresarial para tratar de disminuir y aminorar la crisis económica y posteriormente darle el gobierno a Salinas de Gortari un poco más estable para que no tenga una gran crisis y a ver si él logra estabilizar la economía para sacar al país adelante. Posteriormente tenemos una crisis económica que vamos a ver eso a partir del siguiente sexenio del 88 con Carlos Salinas de Gortari. Finalicemos esto con los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León. Salinas de Gortari tiene un inicio muy turbulento en su sexenio debido a las elecciones del 88, en las cuales tuvimos tres partidos contendientes. El PAN, que tenía como candidato a Manuel Cloutier, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, y el PRI con Salinas de Gortari. Fue una elección muy turbulenta debido a que en el conteo de votos misteriosamente se dice que el sistema se cae. Antes de la caída del sistema, Cuauhtémoc Cárdenas llevaba la ventaja y después de la caída del sistema le dan la carta de reconocimiento como presidente electo a Salinas de Gortari, por lo cual mucha de la población y los tres candidatos después de los del PRI van a tratar de impugnar la elección diciendo que hubo un fraude en esta elección. Ahora bien, la inflación en el sexenio de Gortari logra controlarse y el tipo de cambio es aquí importante que observen esto. Tenemos 3.094.08 pesos por dólar en 1992. Pero ¿qué pasa en 1993? ¿Cómo es que baja tanto? ¿El gobierno de Salinas de Gortari fue muy eficiente o cuál fue la razón para que bajara de 3.094 a 3.1? La razón es sencilla, viene la devaluación del peso. En este caso, esa devaluación se corre el punto 3 lugares. En este caso me quedaría, en vez de 3094, sería 3.094. Por lo tanto, si no hubiera existido esa devaluación, el peso hubiera estado a 3100 pesos por dólar, el tipo de cambio. Entonces, por eso se logró más que nada bajar esta parte, pero no ayudó mucho a la economía mexicana. Sobre todo que va a derivar en el error de diciembre, que va a ser una grave crisis económica que va a afectar entre la transición del gobierno de Salinas de Gortari y el gobierno de Zedillo Ponce de León. Ahora bien, Gortari tenía el problema de que tenía que legitimar su presidencia. Aunque no tenía mucha aceptación, va a fortalecer su régimen, principalmente atacando a las personas que consideraba contrarias a su régimen, inclusive a personas que consideraba un peligro o maquillaba como personas corruptas. En este caso, el caso más conocido fue el caso de Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, un dirigente de originario de Ciudad Madero,
el cual tenía muchísimo poder sobre todo el sector petrolero de México. A él lo aprenden en su casa con armamento de uso exclusivo del ejército. Se le acusa de tráfico de armas, corrupción, entre otras cosas más, y va a prisión. Aquí se le denomina, como comúnmente los medios dicen, el quinazo. Ajá. Que posteriormente en gobiernos como el de Peña Nieto y el actual gobierno de López Obrador hay acciones similares a esto de aquí para fortalecer el régimen. Se crean nuevos partidos políticos, por ejemplo el PRD, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Tres actuales que siguen existiendo en el régimen político. Ahora bien, esto como tal va a hacer que el sistema político electoral vaya poco a poco liberándose del partido en el poder. Genera ciertas reformas constitucionales, sobre todo al artículo 27 y 82 sobre la tenencia de tierras, y en este caso el 82 para hacer una reforma en la cual algunos candidatos podrían ser hijos de un padre mexicano o de alguna madre extranjera o viceversa. O sea, que no tuvieran estrictamente que ser los dos padres mexicanos. El Partido Verde había propuesto eliminar este artículo y había propuesto también eliminar el Tratado de Libre Comercio que se firma en el sexenio de Salinas de Gortari. Ahora bien, en ese sexenio México va a ingresar a la OCDE y va a firmar el TLCAN. El TLCAN es el Tratado Libre Comercio de América del Norte, en el cual va a dar un fomento más grande aún al neoliberalismo y al libre cambio y libre mercado entre Estados Unidos, Canadá y México. Al principio este pacto no ayudó mucho económicamente, pero posteriormente los efectos benéficos se van a ver en este sexenio de acá. Ahora bien, comienza la privatización de ciertas empresas estatales. Una de las más conocidas fue la de privatización de Telmex, pero esto como tal no fue una medida muy adecuada, ya que se decía que estaba generando demasiados supermillonarios y que esos recursos eran nada más para unos pocos y no beneficiaban al pueblo en general. También se crea el sistema de ahorro para el retiro, que va a ser la base para la posterior liberalización de los fondos para el retiro administrados por privados, que va a empezar esto con las secciones de Cedillo. Ahora bien, se crea algo importante, dos tribunales, el Tribunal Electoral con autonomía del gobierno federal y el Tribunal Agrario que va a dirimir las controversias en materia agraria. Y también algo muy importante, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, las partes negativas de este sexenio principalmente fueron dos. Se viene un movimiento armado en el sur de México, específicamente en Chiapas, el EZLN, que es el Movimiento de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que estaba dirigido por el subcomandante Marcos, llamado ahora subcomandante Galeano, el cual se decía que él quería la liberación nacional y declaraba la guerra al Estado mexicano. Al inicio Gortari va a mandar tropas para hacerles frente y posteriormente va a tomar una postura de conciliación. Lo que supuestamente se decía que quería el subcomandante Marcos era reconocimiento de derechos indígenas, fortalecimiento de sus decisiones en la vida política, económica y social, entre otras cosas más, así como la tenencia de sus tierras y que pudieran usar los recursos para ellos mismos. Ahora bien, se dice también que en esto estaban inmiscuidos extranjeros, ajá, los cuales querían todo Chiapas, o al menos una sección, para independizarla del país y aprovechar esos recursos para personajes extranjeros. No se sabe si una u otra es real, pero son teorías de lo que puede estar relacionado con el EZLN. Se dice posteriormente el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que comienza de una manera muy turbulenta, sobre todo en la parte económica. Se viene lo que se denomina como el error de diciembre, en la cual fue una gran fuga de capital al enterarse ciertas personas que tenían muchas inversiones en el país, que se iba a devaluar el peso a aproximadamente 15%. Esa fuga de capital va a hacer que el peso se devalúe aún más y va a provocar un gran desempleo, que los ahorros de miles de mexicanos se vengan básicamente a cero, el aumento de la inflación y también el aumento de el tipo de cambio de 3.1 a 9.45 pesos por dólar. Entonces todo eso va a provocar una gran
crisis económica que va a provocar una crisis social que va básicamente a desaprobar al gobierno entrante de Cedillo Ponce de León. Se viene todavía el conflicto heredado en Chiapas con el subcomandante Marcos o subcomandante Galeano, en el cual al principio Cedillo Ponce de León se dice que manda órdenes de aprehensión contra él y también va a revelar su supuesta identidad, que es Rafael Guillén Vicente, hermano de una política mexicana del PRI, el cual estaba inmiscuido en esto, que era para provocar una desestabilización en Chiapas por el parte del ZLN y sacar ciertos recursos económicos para sectores privados extranjeros. Ahora bien, termina al final con una política conciliadora con el Acuerdo de San Andrés, el cual básicamente iba a reconocer derechos indígenas, promocionar su forma de autogobierno, respetar su forma de autogobierno y también el uso de los recursos por parte de los indígenas en la zona donde estuvieran habitando. Es donde se dice que hay controversia porque básicamente los recursos se iban a explotar por parte de extranjeros, como teoría se puede decir. Vienen dos reformas muy importantes, la electoral y la judicial. La electoral básicamente va a dotar de una auténtica independencia del IFE, que básicamente va a lograr que haya una transición del poder del PRI al PAN en el año 2000. Y la reforma judicial muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se va a dotar de una independencia total del Poder Ejecutivo. Ya no puede inmiscuir entonces el Ejecutivo directamente sobre las decisiones del Poder Judicial y disminuye de 22 ministros a 11 ministros nada más y constituye a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional, no nada más como una última instancia de cualquier tipo de juicio. Se viene también algo como conocido como la huelga de la UNAM, en la cual, ¿qué ocurre? Fíjense bien, un rector de apellido Barnés va a proponer lo siguiente, que las colegiaturas de 15 centavos de bachillerato de la UNAM y de universidad de 50 centavos se subieran a 1.360 y 2.040 pesos respectivamente para bachillerato y universidad. Entonces, viene un gran desacuerdo por el sector estudiantil, en el cual se convoca al Consejo General de Huelga, el cual va a llevar un paro nacional en todas las UNAM y los bachilleratos UNAM, en el cual se exigía básicamente la destitución del rector y algunos puntos petitorios que ahorita voy a marcar. Termina al final con la destitución del rector y un nuevo rector como reemplazo y aceptan las peticiones que tenían ellos. Por ejemplo, una, que el examen de la UNAM fuera diferente al aplicado en toda la nación, que hasta la fecha se sigue aplicando, llamado Ceneval. Dos, que el número de años para terminar la universidad no hubiera límite. Tres, que regresara el pase directo de las preparatorias UNAM hacia la universidad y sin importar el promedio. Entonces fueron algunas de las peticiones por los paristas y posteriormente entra la Policía Federal Preventiva aprendiendo a algunos paristas y básicamente acabando con la huelga de la UNAM, restableciendo la educación en todos los sectores, bachilleratos y universidades. Ahora bien, se viene una relación bilateral, digamos que turbulenta y luego benéfica para el país con Estados Unidos. Primeramente, en la parte de migración, donde Estados Unidos exigía que disminuyera el flujo de migración indocumentada hacia el país del norte, y viene otro problema con el narcotráfico, que de aquí en adelante se va a dar un auge en este sector de narcotráfico. ¿Qué va a pasar aquí? Estados Unidos va a revelar una investigación que hizo aquí como una operación encubierta llamada Operación Casablanca. En esta operación se va a publicar que 3 bancos mexicanos y ciertos funcionarios de gobierno estaban inmiscuidos en el lavado de dinero para el cártel de Juárez y el cártel de Cali de Colombia. Entonces eso básicamente a México no le va a agradar porque está básicamente violando la soberanía nacional del país, investigando sin permiso de México, algo que es de vital importancia. Ahora bien, se van a venir entonces los rescates económicos de 1996, que están aquí mencionados, con estas dos cosas. Primeramente, el acuerdo de unidad para salir de la emergencia económica, que básicamente fue un rescate económico por parte de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, donde van a inyectar una gran cantidad de capital, van a disminuir la deuda externa en su porcentaje
de intereses, eso va a provocar que el sector privado tenga mayor seguridad para invertir y esto va a beneficiar la economía. Se viene también el FOBAPROA, que fue algo muy polémico de este gobierno, que es el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro. En este de aquí, básicamente al inicio estaba bien, pero posteriormente, algunos años después, los ahorros empiezan a desaparecer, hay corrupción dentro de este programa y se elimina y se crea otro instituto llamado IPAP que hasta la fecha sigue existiendo. Fue una polémica muy grande en la época de Cedillo. Ahora, viene una reforma al sistema de pensiones, donde cual ya no era un fondo común las pensiones. Digamos que tú te jubilabas y todos tenían una pensión estipulada grande para poder vivir en tu etapa de vejez. Ahora ya no. El sistema de pensiones iba a ser administrado ya no por gobierno, sino por privados, por empresas privadas o bancos privados, en los cuales eran como una bolsa. Tu dinero se mete como si fuera un tipo de apuesta, como para dar un ejemplo, en la cual si la entidad privada gana un porcentaje con esa apuesta, te da un mínimo porcentaje a ti como aprovechamiento para tu afore y la mayor ganancia se la queda en ellos. Si ellos no tienen una ganancia, básicamente ellos no pierden porque básicamente invirtieron o apostaron con tu dinero. Ajá. Pero luego entran los seguros para poder rescatar todo lo que tenías en este sistema de ahorro de pensiones. Ahora bien, esto no ayuda, ¿por qué? Porque cuando terminas básicamente tu edad para jubilarte, si tú no aportaste nada a tu sistema de ahorro para retiro, básicamente no obtienes casi nada, obtienes lo mínimo. No ha beneficiado el sistema de pensiones, al menos en el sector del IMSS, en esta reforma del 97, en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente a esto se viene una recuperación económica muy fuerte del país que va a propiciar que la economía y la parte social del país se vaya estabilizando, dando como herencia al gobierno de transición de Vicente Fox en el año 2000 una gran recuperación económica y estabilidad en la parte económica y social. Aún así, el hartazgo de la población del mismo partido durante muchísimos sexenios básicamente va a provocar una transición a un nuevo partido en el poder, que es el Partido Acción Nacional, que dura 12 años en el poder para posteriormente regresar el PRI a la presidencia. Entonces, con esto vimos 6 sexenios y espero haya quedado lo más entendible posible esta clase.